noches, queridos hermanos. Ha llegado este momento tan especial, que es el momento de la oración, en el cual nos podemos comunicar con nuestro Dios. Y bueno, en este momento pueden hacer peticiones, pueden levantar las manos. Y mientras, quiero recordarles un pasaje de la Biblia que se encuentra en 1 de Juan 5, 14 y 15, y dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguien tiene alguna petición en este momento y lo quiere externar, es momento para que lo pueda hacer. Y bueno, también queremos orar por el pastor Evet Hernández y Rafael Chan, así que les pedimos que los puedan incluir en sus oraciones en casa, y también vamos a orar por ellos. Por la doctora Brutus también vamos a estar orando por ellos. ¿Alguien más tiene alguna petición? El señor Gustavo. Muy bien, los vamos a tomar en cuenta. Entonces, les invito Ok, Samuel Padilla. Muy bien, vamos a tenerlos en cuenta. Les invito a que colocarnos de rodillas para orar. Querido Jesús, que estás en el cielo, en esta tarde te damos gracias porque nos has cuidado durante esta mitad de semana, también porque nos permites estar aquí, Señor, en tu casa de oración. Te queremos pedir que prepares nuestros corazones y nuestras mentes para que lo que podamos escuchar, Señor, se pueda quedar grabado y también lo podemos poner en práctica. Queremos pedirte especialmente por las personas que están padeciendo, Señor, alguna enfermedad, que están en una situación un poco mal, Señor. Te queremos pedir que los ayudes, que les recuerdes que estás con ellos y que también puedas dirigir los medios para que ellos puedan pronto recuperarse, pero que todo sea conforme a tu voluntad. Quédate con nosotros, Señor, quédate con las familias que han pedido que se oraran por ellos, quédate con todos nosotros y ayúdanos también a hablar más acerca de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, ya. Me pidieron que diera un testimonio esta noche y estuve pensando qué podría decir. Y estuve recordando durante el día, hace justamente un año, estaba platicando con un profesor que fue como mi guía espiritual. Y él me estaba diciendo: yo ya estoy viejo, ya estoy grande. Y cada vez, mientras me hago más viejo, me siento más inservible. Me dijo: yo necesito estar activo en las cosas de Dios y esta pandemia no me lo permite. Meses después a mí me entró una necesidad de querer compartir a Jesús, pero yo no sabía cómo. Yo no estaba aquí, yo estaba en Mérida, en mi casa, y yo allá no tengo contactos, conozco a muy poquitas personas. Entonces me puse a preguntarme qué podría yo hacer. A veces las personas grandes no saben qué pueden hacer y los jóvenes menos. Entonces esta duda tenía en mí: ¿qué puedo yo hacer? Algo significativo. Y no sabía qué hacer, tenía muchísima duda
Y en eso Jesús puso en mi corazón el deseo de comenzar a compartir de su amor, de todo lo que Él pues había hecho en mi vida. Y así fue como empecé a hacer una página de Instagram, que ahorita pues por la pandemia todo es tecnología, todo es WhatsApp, todo es Facebook, todo es Instagram. Y eso me permitió pues que sea una plataforma para que yo pueda llegar a personas que no conozco, personas de otros lados, de otros países, de otras ciudades. Entonces, después, al cabo de unos meses, yo sentía que lo que estaba haciendo no era nada. Que lo que estaba haciendo, yo me preguntaba todos los días, ¿será que en verdad estoy haciendo algo? ¿De verdad importará? ¿De verdad hará la diferencia o sumará algo? Y siempre que yo me ponía a pensar eso, justo en el momento indicado, llegaba una persona, un desconocido, que me enviaba mensaje y me decía, oye, yo necesitaba esto justamente hoy. Yo estaba pasando por esto y habían personas que me contaban su historia y yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer más que decirles, pues voy a estar orando por ti. Y en una ocasión me escribió una chica y me dijo, me contó toda esa historia, que ella sufría de depresión y una historia muy fuerte. Y yo le dije, pues la verdad, no sé qué decirte. Voy a estar orando por ti, pero creo que me gustaría, si tú quisieras, darte estudios bíblicos. Siento que es lo más que puedo hacer por ti. Entonces, después de eso, yo ya estaba en un grupo, ya me había metido en un grupo internacional de jóvenes. Entonces, eso me sirvió como una plataforma para agrandar ese estudio bíblico que le había ofrecido esta chica. Y en una semana comencé a compartir videos, a compartir la invitación, y mis amigos también empezaron a compartir, y gracias a Dios juntamos un grupo de personas internacionales donde podíamos reunirnos todos los días a estudiar la Biblia, a estudiar la fe de Jesús. Y yo no tenía en cuenta, cuando empecé el estudio bíblico, yo no tenía en cuenta que iba a topar justamente con las fechas finales de mi semestre. Pero yo cuando empecé, le dije al Señor que le iba a dar esa prioridad, que le iba a dar esa prioridad más que a mis estudios, más que a cualquier otra cosa. Incluso si reprobaba, pues tenía que reprobar, pero no le iba a quitar ese primer lugar. Gracias a Dios no reprobé ninguna materia, pero fue mucho más especial que eso, porque habían personas que en verdad la necesitaban, y creo que fue una gran obra que Dios hizo, no solamente a través de mí, sino a través de las personas que me apoyaron. Y también hubieron trabas, estaba en final de semestre, muchos pendientes, mucho estrés, habían noches que no dormía. Y también en esas fechas falleció mi abuela. Yo me enteré como unas 3 horas antes de dar el estudio bíblico. Entonces yo estaba en shock y yo no podía pausar el estudio bíblico, yo no podía decirles a las personas, hoy no va a haber, nos vemos el día de mañana. Tenía ese compromiso con Dios. Entonces, hubieron muchas trabas y dificultades también, pero gracias a Dios se terminó. Y gracias a Dios, yo considero que ese es un ministerio que Dios me dio. Y todavía no entiendo cómo ha funcionado si no es por Él. O sea, no, es increíble cómo a lo mejor muchas personas me han criticado, muchas personas lo han visto mal, pero los mensajes que a veces me llegan, no para orgullecerme, sino porque me doy cuenta de que en verdad siento que estoy haciendo la obra de Dios.
Y también en Salmos 40, 9 y 10 nos dice: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Y pues eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que no refrenemos nuestros labios, que no lo ocultemos, que no ocultemos la verdad, porque a veces pensamos que no se dan cuenta los demás, pero no sabemos cuándo podemos tocar el corazón de alguien. Y no nosotros, sino Dios. Cuando nosotros le decimos, úsame, es ahí cuando nosotros somos instrumentos de Dios. Entonces, ese es el testimonio que quería darles esta noche. El servicio, el amor por el servicio y por compartir lo que Jesús hace. No importa si somos jóvenes o si somos adultos. Todos tenemos una responsabilidad con la palabra de Dios, una responsabilidad con la obra. Amén. Muy buenas tardes, noches, queridos hermanos. Qué privilegio estar en la casa del Señor. Si usted está de acuerdo, digo conmigo un fuerte amén. Miércoles en la casa del Señor, bienvenidos a nuestra iglesia virtual, que miércoles, viernes y sábado se reúne con nuestra iglesia presencial para juntos estudiar la palabra de Dios, para juntos alabar su nombre. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan la primera vez que asistieron a un templo adventista. Y digo y hago la pregunta que si alguno de ustedes se acuerda, porque a lo mejor los que nacieron, los que empezaron a asistir desde bebé al templo, pues probablemente ya se acuerdan por ahí de la edad de 4, 5, 6 años. Y a lo mejor no se acuerda o no recuerda el día. Pero los que conocimos la iglesia un tiempo después, yo sí recuerdo hace unos 28 años y algunos días, un miércoles, precisamente un miércoles de oración, me tocó asistir a un templo adventista por primera vez, así que para mí los miércoles son muy especiales. Y durante todos esos miércoles, desde mi primera ocasión en un templo adventista, hemos estudiado diferentes pasajes de la Biblia, hemos tomado estudios de profecía, de salud, pero dos ingredientes que nunca faltan es testimonios y agradecimientos junto con el estudio de la palabra. Así que qué bueno que estamos en este miércoles y como bien dijo el pastor Antonio López Luna, nuestro pastor responsable de evangelismo y escuela sabática, que los miércoles es un momento especial, así que estamos aquí para estudiar la palabra del Señor y agradecerle por sus bondades durante esta semana. Bueno, a nombre del pastor Misael Castañeda, pastor principal de nuestra iglesia, le damos la bienvenida a una nueva serie que ha sido preparada para este semestre, Jesús y yo, y agradecemos a todo el equipo de comunicación, dirigido por el pastor Moisés Adonia, que hizo lo necesario para contar con todos los gráficos, con los videos que enmarcan cada serie que la iglesia presenta para edificación de cada uno de sus miembros y que se comparte a través de las plataformas digitales para, como bien se presentó en el testimonio, para alcanzar personas de muchos lugares, de aquí cerca, de lejos, de este país, del extranjero, que tenemos una misma esperanza, la de encontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Jesús y yo es la serie que juntos compartiremos
y donde estudiaremos diferentes perspectivas de la palabra de Dios, de la relación entre el hombre y Jesús, y cómo nuestro Rey y Salvador interviene en los asuntos sencillos y complicados de nuestra vida para prepararnos para ese encuentro que está muy cercano cuando Él venga en gloria y majestad. Así que vamos a orar, inclinemos el rostro para pedir la bendición de nuestro Padre Celestial en el estudio de su palabra. Nuestro buen Dios y amante Padre, gracias porque podemos estar reunidos en tu casa de oración. Y nos hemos congregado, los que estamos aquí, los que están a la distancia, para estudiar tu palabra. Gracias porque haces posible que podamos estar en este lugar y que has colocado los diferentes medios para juntos estudiar tu palabra. Bendícenos, háblanos a nuestra mente, toca nuestro corazón y que al concluir, Señor, al concluir este culto de oración, los que estamos aquí, los que están a la distancia, juntos podamos decir, nos hemos encontrado con el Salvador. Por rogártelo en su nombre, amén. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 5, versículo 39 lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué pasaje tan especial. Es clave entre los adventistas del séptimo día estudiar las Escrituras, porque ellas nos dan el privilegio de conocer al autor de la vida, pero también a quien nos da el privilegio de heredar la vida eterna. Ser semejante a Jesús, esta es la meta para cada uno de nosotros. Juan, el discípulo amado, lo expresa de una manera muy especial en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 6, el cual dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Pedro declaró: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Qué invitación tan especial para usted y para mí, para los jóvenes, para los adultos, para los jóvenes que tienen tanto por delante, para los adultos que tienen tanta experiencia que pueden compartir y ayudar a los miembros de iglesia a tener una perspectiva más clara de lo que Dios quiere para nosotros y de cómo usted y yo podemos servirle de manera más precisa, que podamos con nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar, poner en alto el nombre de nuestro Padre Celestial. Elena de White dice lo siguiente: hablen como Cristo habló, trabajen como Cristo trabajó. Debemos mirar a Cristo y vivir. Al contemplar su hermosura, desearemos practicar sus virtudes y su justicia. Qué interesante. Al contemplar su hermosura, desearemos practicar sus virtudes y su justicia. Estas palabras las hemos escuchado muchas veces. Sería bueno que dedicásemos una hora de meditación cada día para repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Debemos considerarla, ¿de qué manera? Punto por punto, y dejar que la imaginación capte vívidamente cada escena, especialmente las finales de su vida terrenal. Al contemplar así sus enseñanzas y sus sufrimientos y el sacrificio infinito que hizo para la salvación de la familia humana, podemos fortalecer nuestra fe, vivir nuestro amor, compenetrarnos más profundamente del Espíritu que sostuvo a nuestro Salvador. ¡Qué invitación! ¡Qué invitación tenemos los que estamos aquí, los que nos ven a la distancia, los que nos verán en forma diferida, a que meditáramos por lo menos una hora al día, pensando en los pasajes, abriendo la Escritura, imaginando las escenas? La sierva del Señor lo dice claramente: al hacer
lo siguiente: podemos fortalecer nuestra fe, vivificar nuestro amor, compenetrarnos más profundamente del Espíritu que sostuvo a nuestro Salvador. ¿Cuánta necesidad hay que seamos más semejantes a Cristo? Que podamos no solo explicar, sino vivir, no solo invitar a otros, sino nosotros mismos ejemplificar con nuestras acciones que Jesús es real, que Jesús vive y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final de este mundo. Mire lo que expresó también Elena de White, quien tuvo un ministerio de 77 años. Ella escribió lo siguiente: Jesús es mi precioso Salvador. Deseo copiar el modelo. ¿Se imagina lo que la sierva del Señor expresaba? Jesús es mi precioso Salvador. Deseo copiar el modelo. Qué riguroso en los principios y recto en la conducta fue Jesús. No le dio lugar a Satanás cuando fue tentado. Cuán despierto tuvo que estar para percibir las acechanzas del tentador. Oh, si anduviéramos y trabajáramos como Jesús trabajó, cuán estrictos seríamos en nuestras transacciones comerciales con los creyentes y con los incrédulos. Cuán tiernos, compasivos, mansos y humildes de corazón llegaríamos a ser porque aprendimos de Él. Necesitamos contemplarlo más resueltamente para que podamos ser cambiados a su imagen. Y ese es el propósito de estos cultos de miércoles, Jesús y yo, que lo podamos contemplar, que lo podamos palpar, que podamos sentir su compañía, que podamos escuchar su voz, que en medio de las dificultades que nos toca vivir, podamos sentir su presencia, su voz que nos anima, que nos motiva, que nos recuerda que en Él hay esperanza y que cualquier situación, por más difícil que sea, en Él encontraremos solución. Y algo así sucedió hace casi 2000 años. Dice la Escritura que había una gran necesidad. ¿Quién de nosotros no ha tenido una gran necesidad? ¿Quién de nosotros no se ha enfermado o ha tenido un ser querido enfermo? O en algún momento hemos escuchado la noticia del médico con relación a alguno de nuestros seres queridos que de pronto nos ha dicho: solo es tiempo de esperar, porque ya no hay solución para esa enfermedad. Marcos capítulo 2 presenta un caso sumamente especial, el cual también podemos leerlo en Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8, y también lo podemos leer en Lucas, en el Evangelio de San Lucas capítulo 5, versículo 17 y 26. San Marcos capítulo 2 dice lo siguiente: después de algunos días Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, dice la Escritura que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Qué interesante lo que dice la Escritura. Muchos de los que acudían a Cristo en busca de ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí, sin embargo, Él no rehusaba sanarlos. Y cuando estas almas recibían la virtud de Cristo, reconocían su pecado y muchos se curaban de su enfermedad espiritual al par que de sus males físicos. La gente sabía que Jesús sanaba. Las personas conocían del poder de Jesús, habían escuchado de Él. Él era la solución para los grandes problemas de las personas que escuchaban de Jesús. Y entre esas personas se encontraba el paralítico de Capernaum. Y él, como el leproso, habían perdido toda la esperanza de restablecimiento de su salud.
Su dolencia era resultado de una vida pecaminosa y el remordimiento amargaba su padecer. En vano había acudido a los fariseos y a los médicos en busca de alivio, le habían declarado incurable y condenándolo por pecador, habían afirmado que moriría bajo la ira de Dios. Qué difícil para este hombre. Sabía de sus errores, conocía sus pecados, se encontraba enfermo, era rechazado, se consideraba que tenía una maldición por su comportamiento, por su forma de ser. Era rechazado y al igual que el leproso, se sentían perdidos. Había caído en la desesperación, pero escuchó que Jesús estaba cerca. Escuchó que Jesús estaba en Capernaum, pero ¿cómo acudir a Él si no podía valerse por sí mismo? ¿Quién lo podría llevar? ¿Quién podría tomarse el tiempo de extender esa mano de ayuda? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido dificultades. Puede ser de enfermedad, pueden ser financieras, pueden ser de soledad, alguna situación que ustedes no tienen la solución en sus manos y allí en la soledad de su cuarto o mientras va manejando el auto o mientras le realiza la labor de su trabajo, empieza a hacer un listado de las personas que pudieran ayudarlo y de pronto empieza usted a enviar mensajes, de pronto usted empieza a hacer llamadas telefónicas y porque está tocando la puerta para encontrar ayuda, porque usted tiene una gran necesidad. Y de pronto esa lista de 10 personas o de 20 personas se van haciendo 19, 18, 15, 10, 9 y usted las va pues eliminando de la lista porque por alguna situación esas personas no pueden extenderle la ayuda que usted necesita, no pueden acompañarle como usted desea en ese momento de gran dificultad. Aún recuerdo cuando necesitábamos comprar un terreno para una iglesia y los hermanos tenían cierta cantidad que representaba casi una tercera parte del monto total. Conversé con los administradores de la asociación donde servía en ese momento y ellos amablemente dijeron, mira, generalmente nosotros aportamos para la construcción, no para la compra del terreno, pero ¿qué te parece si te damos una tercera parte del valor de ese terreno para que se pueda construir un templo en esa comunidad? Y bueno, ya me faltaba una tercera parte y un poquito más. Y entonces hice yo mi lista, ¿verdad? Y bueno, yo he aprendido que cuando a la iglesia se le invita a participar, el pastor también tiene que participar. Así que yo me puse en esa lista, hablé con mi esposa y bueno, vamos a aportar tal cantidad. Bueno, ahí estaba ya mi nombre en la lista y tenía otros nombres ahí, posibles donadores. Le hablo a un hermano muy misionero y me dice, sí, yo te puedo ayudar, pero ¿por qué no le hablas primero a los demás? A los que tengas tú pensado pedirle ayuda. Y cuando hables con ellos, después de terminar, me hablas y me dices cuánto te falta y yo te voy a ayudar. Bueno, empecé la lista, le hablé a una hermana, aportó una cantidad y luego le llamé como a 10 personas más. Pues por una o por otra situación nadie podía aportar. Entonces, pues el hermano que le había hablado me ha dicho, después de que converses con todos y después de que todos hayan aportado, me hablas para poder ayudarte en lo que te falta. ¿Cómo llamar y decirle, ¿sabe qué? Solo somos 2 de esa lista de personas que puede ayudar. Y pues con toda la pena del mundo, ¿verdad? Pero sabiendo que estaba tocando la puerta no para mi beneficio, sino para el beneficio de la iglesia. Y a veces eso nos mueve para ayudar a los demás.
tocar la puerta para otros a veces es mejor o es más cómodo que tocarla para nosotros mismos. Pues le hablo al hermano y contesta, ¿y qué pasó, Francisco? Oiga, pues fíjese, y no me digas lo que yo pienso. ¿Y qué piensa usted? Pues que no conseguiste mucho. Y le digo, sí, es verdad, no conseguí mucho. ¿Cuánto conseguiste? Ya le dije la cantidad que la otra persona y yo habíamos aportado. Y me dijo, no te preocupes, Francisco, no te preocupes. Yo aporto el resto. Imagínese usted qué emocionante ver que la mano del Señor se extiende para ayudar cuando otros no quieren ayudar o no tienen la posibilidad por alguna situación en ese momento para ayudar. La Escritura dice que había una gran necesidad. El paralítico estaba sufriendo, no podía por sí mismo acudir al Salvador. Y dice la Escritura, algo tan especial que usted y yo debemos recordarlo. Versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. ¡Qué amigos tan especiales! Obtener alivio de su carga de pecado era el gran deseo de este paralítico. Anhelaba ver a Jesús y recibir de él la seguridad del perdón y la paz con el cielo. No había tiempo que perder. Ya su carne estaba demacrada, presentaba síntomas de muerte, pero allí había un grupo de amigos dispuestos a ayudarle. Y qué maravilloso es contar con ese tipo de personas. Ante una necesidad hay personas que se acercan, te tocan el hombro, te palmean la espalda, te dicen ánimo, tú puedes, y eso es bueno y es necesario. Pero habrá otras personas que no solamente tocarán tu hombro, no solamente tocarán tu espalda, no solamente te dirán ánimo, tú puedes, sino que ellos se unirán a tu necesidad y de pronto tocarán puertas por ti, llamarán amigos, llamarán a personas conocidas y desconocidas para tratar de ayudarte en ese momento de necesidad. Pero hay otro tipo de personas que no solamente se acercarán a ti, tocarán tu hombro, te palmarán tu espalda, te dirán ánimo, tú puedes, no solamente harán llamados de teléfono, no solamente tocarán puertas, no solamente buscarán ayuda, sino que irán contigo en tu momento de gran necesidad, en tu momento de dolor, en el momento de gran soledad, y estarán contigo, llorarán contigo, sufrirán contigo y buscarán que tu vida sea restituida, que tu vida sea mejor, que tu problema sea resuelto. Alabado sea el nombre de Dios por ese tipo de personas que están dispuestos a luchar contigo. Y esta era la clase de amigos que llevaron al paralítico a los pies de Jesús. Había tanta gente, no podían avanzar, no podían entrar ante la presencia del Señor, pero ellos fueron más allá de lo acostumbrado, estuvieron dispuestos a dar un paso más allá de todos los demás. Y dice la Escritura en el versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué expresión tan poderosa, qué palabras tan especiales para este hombre que estaba sufriendo, reconociendo su pecaminosidad, reconociendo sus errores, reconociendo que necesitaba ayuda del cielo. Él sabía su situación, pero Jesús conocía aquella alma agobiada. Era Cristo el que había llevado la convicción
a la conciencia del enfermo cuando estaba aún en casa, cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle. La misericordia del Salvador bendijo su corazón. Jesús había visto el primer rayo de fe convertirse en la convicción de que Él era el único auxiliador del pecador, y había visto crecer esa convicción con cada esfuerzo del paralítico por llegar a su presencia. Jesús lo conocía, sabía esa necesidad, ese deseo de ser restituido, esa necesidad que él tenía, y le dijo: tus pecados te son perdonados. Ah, qué palabras tan especiales. Dice la Escritura que estaban allí algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Cuando Dios perdona, la perspectiva de tu vida cambia. Tus deseos se transforman. Tus anhelos adquieren otra perspectiva. A tu vida llega otra visión. Y nosotros somos testigos de esos milagros. Cuando nuestros jóvenes llegan con toda la ímpetu, la fuerza que los jóvenes pueden tener, con esa alegría, con esa energía, y llegan a el primer semestre, y los maestros, con toda la amabilidad del mundo, con toda la sabiduría y experiencia acumulada de los años, nos ven no como lo que somos, sino como lo que podamos llegar a ser por el poder y la gloria de Dios. Todavía recuerdo las clases del pastor Flores Chablé. ¡Qué paciencia nos tenía! Un grupo inquieto, muy grande, de 56 alumnos en el primer y segundo semestre. Imagínense ustedes, en esos tiempos no las comodidades de los salones de clases de hoy, no, era muy diferente. 2 climas que parecía que no enfriaban, tremendo calor, un gran grupo, y el maestro no perdía el control de la clase, porque nos miraban como lo que podíamos llegar a ser por la gracia de Dios. Y cuando Dios te perdona, cambia tu vida. Porque dice la Escritura lo siguiente: ¿qué es más fácil, versículo 9, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Escuchen bien, cuando estén en medio de la gran dificultad, cuando no sepan qué hacer, cuando parece que todo está oscuro, cuando te sientes derrotado, recuerda estas palabras: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Qué palabras tan especiales para nosotros. En medio de la gran pandemia que nos toca vivir, levántate, toma tu camilla y anda. ¿En qué momento sucedió el milagro? Yo no lo puedo decir con exactitud. Lo que sí te puedo decir es que entonces él se levantó y, tomando su camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. ¿Y qué hicieron? Glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa.
el que había sido traído en camilla, Jesús, se levantó con la elasticidad y la fuerza de la juventud. E inmediatamente hizo lo que Jesús le ordenó. Es muy interesante cómo Jesús nos invita a nosotros a actuar, a vivir. A ustedes jóvenes que están aquí y a los jóvenes que nos ven a la distancia, hay algo que se repite constantemente en las Sagradas Escrituras. También lo vemos en otro pasaje, cuando Jesús hizo el gran milagro en las bodas de Canaán. María dijo: hagan todo lo que Él les pida. Yo les digo a ustedes, hagan todo lo que Jesús les pide. Porque, ¿qué si Él te dice levántate y tú no te levantas? ¿Qué si Él te dice ve y tú no quieres ir? ¿Qué si Él te dice si tú no quieres hacer? Atrévete a hacer lo que Jesús te pide. El paralítico escuchó las palabras: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que quedaron asombrados, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Los milagros de Jesús son extraordinarios. Esos son los milagros, son cosas no comunes, que tienen el propósito de glorificar el nombre de Dios y que suceden en momentos de gran necesidad, y que muchos al escuchar de esos milagros, su corazón se enternecerá y entregarán sus vidas a Jesús. Pero yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver milagros. Saben, en mis primeros años de pastor, recuerdo la vez que me hicieron la invitación de ir a visitar a un enfermo. Y pues tomé mi Biblia, oré en casa antes de salir a hacer esa visita. Fui, visité a la persona, oré por la persona, conversamos. Pasaron 2-3 días y la persona fallece. Fue un impacto muy fuerte para mí, ¿no? Señor, la persona se veía bien, oré por ella, ¿por qué falleció? Pasa un tiempo y me hablan de otro hospital. Estaba una persona adventista visitando ese lugar, se atendió un problema de salud y le hicieron una cirugía. Y la cirugía no fue muy bien y tuvo complicaciones, y pidió a ella orar con un pastor. Fui como pastor y oré con ella, conversé con ella. Y días después me notifican que falleció. Saben, yo oraba y decía: Señor, que no me inviten a ir a orar por un enfermo. He ido 2 veces y la persona ha fallecido. Eso es como pastor. Imagínese usted cómo me sentía yo. Pero siempre hay enfermos. Y suena el teléfono y me invitan a hacer, pues, la visita a una persona que se encontraba muy mal de salud. Y la verdad, yo fui porque tenía que cumplir mi responsabilidad, pero no quería ir. Oré por la persona, ungí a la persona. Era una persona ya mayor. Y pues yo estaba al pendiente porque yo esperaba
que me hablaran para decir, esta persona falleció, ¿verdad? Pero pasó un día, pasó otro día, pasó otro día, y uno involucrado en las actividades de la iglesia, hasta que un día me llaman por teléfono y era la hermana que estaba sana y me estaba invitando a ir a su casa para agradecer con la familia el milagro que había hecho el Señor. El Señor hace milagros, pero Él los hace de acuerdo a su divina voluntad. La sanación llega cuando el Señor cree que es lo mejor para nuestra vida, pero hay una sanación que está al alcance de todos, y es el que el Señor puede perdonar nuestros pecados, y al perdonar nuestros pecados, darnos una visión nueva del amor, de su paciencia y de la misión que Él tiene para cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte en esta noche a que entregues tu vida al Señor y, como el paralítico, al escuchar las palabras de Jesús, te levantes, tomes tu camilla y andes. Oremos. Señor y Padre, gracias porque a través de tu palabra nos invitas a tener un encuentro personal contigo. Toma a este grupo de tus hijos en tus divinas manos. Sánalos espiritualmente, sánalos físicamente. Y que, Señor, al ver tu poder manifestado en nuestras vidas, compartamos tu amor con todo aquel que esté cerca o lejos de nosotros. Porque Jesús viene pronto y su pueblo pronto estará con Él por la eternidad. Por pedírtelo en Jesús. Amén. Para terminar, les invito a que se pongan de pie para entonar nuestro último himno. Se titula ¿Cuánto nos ama Jesús? Cuánto Jesús te ama a ti. En el Calvario murió, su sangre allí derramó. El buen Jesús nos compró en la cruz. Oh, cuánto te ama, oh, cuánto me ama, cuánto nos ama Jesús. Amén. Qué experiencia inolvidable la del paralítico, ¿no es cierto? Un encuentro con Cristo Jesús. Miren cómo lo expresa el proverbista. Los que me encuentran, encuentran también la vida y reciben bendiciones de Dios. Y más adelante el proverbista en el capítulo 10, versículo 22 dice, la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Ojalá que este programa
de miércoles llamado Jesús y yo nos ayude a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que el resto de la semana tengamos la bendición de nuestro Creador. Que Dios nos bendiga a todos.